clamar. Sean muy bienvenidos a una nueva programación de Iluminados por su Palabra. Como todos los miércoles, acompañándolos mientras ustedes están realizando o cocinando algo rico. Nosotros acá sin el mate, sin la torta y sin nada. Pero bueno, ya empezamos a sentir el aroma de aquella comida tan rica que ustedes están haciendo. Y acá, como digo, siempre acompañándolos de los miércoles de 19 a 21 horas, disfrutando de este programa que es Iluminados por su Palabra. Y como siempre me acompaña Javi. Muy buenas tardes, Javi. Hola David, hola muchachos, ¿cómo están? En nuestra segunda temporada ya de Iluminados por su Palabra. Empezamos el 2 de diciembre, así que ya tenemos 18 programas. 18 para ser más precisos. Sí, nos estamos acercando al... Los 6 meses. Bueno, no. Sí, es verdad, estamos más cerca de los 6 que... Pero bueno, el quinto mes ya el próximo programa, así que disfrutando de esto. Bienvenido también Gabriel Bigliani, el famoso Gabriel Bigliani, el de José Cepá. ¿Cómo estás, Gabriel? Muy bien, buenas tardes a ustedes y a todos los que nos están oyendo. Así que la verdad un placer estar con ustedes, acompañándolos. Muy contento. Bueno, bienvenido. ¿La primera vez que te acercas a una radio? Sí, he entrado a una radio, sí. Pero acompañante, no, bueno, sin micrófono, digamos. Bienvenido. Realmente tenemos un programa muy interesante hoy. Y el programa pasado hablábamos del amor al prójimo, un programa tan especial. Y hablábamos de esta necesidad de mirar a Cristo, de entender que el amor implica un mandamiento. Habíamos hecho un acróstico, nos visitó el señor acróstico, ¿te acordás, Javi? José Acróstico. José Acróstico. Fue un programa muy bueno. Un programa muy bueno. Sí, tuvimos mucha repercusión de mucha gente que lo estuvo escuchando. Y muy práctico también. Sí, muy práctico. Por eso con la palabra A habíamos dicho que era mandamiento, era un mandamiento del Señor amar. Con la palabra M de humildad, ¿no? Viendo la humildad de Jesucristo que también nos enseña a nosotros. Amor con la palabra O, el servicio a Dios, lo que implica el sacrificio más que nada, el amor implica un sacrificio. Y finalmente con la última palabra, con la palabra R de amor, el buscar a los perdidos. Y lo habíamos hecho práctico y pensábamos en niños de un hogar de aquí de Castelar, así que le doy la bienvenida también a César, que nos va a compartir un poquito de todos estos proyectos y se puede ir anticipando también de muchas cosas que vamos a hacer en el año por amor al prójimo. Muy buenas tardes a todos, ¿cómo están? Bien. Muy contento acá de estar en la radio, con amigos, con mi cuñado, y es como estar con hermanos y poder tener una charla como siempre, y sabemos que el Señor nos va a hablar por esto. Y bueno, con respecto al hogar de niños, queremos darle una ayuda, un hogar de niños que está acá en Castelar, en Betel, y tenemos un ministerio que se llama Misericordia y Verdad en la iglesia, con el cual ayudamos a diferentes lugares, lo que el Señor nos va mostrando, para poder llevar el Evangelio y hacer conocido a Cristo. No es lo único que se va a hacer, digamos, esto es lo pronto, lo que viene, o sea, poder ayudar a estos niños. Estábamos juntando mercadería, estábamos juntando diferentes cosas que ellos necesitaban, una estufa también que ya se consiguió, pero no es lo único que se va a hacer, sino que se puede decir que muchas cosas más se van a hacer para la sociedad, para la comunidad de Ituzaingó en estos meses. Exacto, sí, tenemos pensado también poder ir a la municipalidad a darles una ayuda, a ver en lo que necesiten, hacernos conocidos como iglesia, también a los bomberos, reconocerlos por su labor, por su trabajo, y poder también llevar el Evangelio. Lo más importante es poder llevar el Evangelio a todas las personas que no lo conocen y que nos conozcan como iglesia, al IBG, y se puedan acercar también. Bien, entonces hay un montón de maneras prácticas de poder ayudar y nosotros somos la IBG anunciando todo el Consejo de Dios allí en Quintana 1033, muy cerca de la avenida Ratti, y poder de esta manera práctica también nosotros ayudar, aportar a la comunidad y que la gente de la comunidad eventualmente que nos está escuchando y piense en un hogar de niños que está cerca de su casa, un hogar de ancianos o cualquier otra necesidad que se pueda comunicar con nosotros. Sí, vamos a decir nuestras redes sociales para esto mismo, para que se pueda comunicar con nosotros. Inclusive nos van a poder conocer, tampoco somos famosos como para decir, bueno, preparen la seguridad que vamos nosotros. Pero vamos a estar el sábado que viene con el Ministerio Venga tu Reino, vamos a estar en la Plaza de Ituzaingó repartiendo literatura, charlando con los vecinos, con la gente, predicando el Evangelio. Así que bueno, el sábado próximo nos vamos a encontrar cerca del mediodía en la plaza principal de Ituzaingó.
nos pueden comunicar al 153-757-6933, repito, 153-757-6933, para dejarnos sus comentarios, sus mensajes, sus inquietudes, inclusive pedidos de oración. No sean vergonzosos de dejarnos su opinión, sea buena, sea mala. Somos muy abiertos a la crítica y a la edificación y al buen comentario, no solamente. Después en Facebook nos pueden seguir en Iluminados por su palabra y en Twitter en @iluminadosradio. Y sugerimos que descarguen la aplicación de la radio Sonido 21 en el Play Store para tener mejor fidelidad y mejor sonido. Perfecto, entonces dicho esto, estamos comenzando este programa que es, ustedes lo habrán visto y anticipado ya, la armadura del cristiano allí en nuestras redes sociales, como bien dijiste, Javi. Y uno se empieza a preguntar ya con esto, ¿no? Porque, ¿para qué una armadura? Tenemos una armadura, estamos en una lucha, estamos en una pelea. ¿Qué es la armadura? ¿Cuáles son las partes de la armadura? Y lo cierto es que estamos en una guerra. Estamos en una pelea y esta es una lucha espiritual también, ¿no? Ahora, no sé cómo han vivido sus vidas, sus días en estos tiempos, pero uno, bueno, va al trabajo, va a estudiar, hace las compras y sigue su rutina común y realmente uno dice, no, la verdad que yo no tuve ninguna lucha, o por lo menos no me insultaron en el auto mientras manejaba, no tuve ninguna pelea con nadie. Entonces, para poder interiorizarnos ya y adentrarnos en este tema, te pregunto, César, ¿cómo es esto de que estamos en una lucha espiritual? ¿Cómo es esto de que hay una guerra espiritual? Sí, la verdad es que hay una verdad que es muy importante y algo muy curioso, es que a veces vemos a cristianos que andan mal, tristes, angustiados, y lo que pasa muchas veces es que no se dan cuenta que están en una guerra. Lo peor que le puede pasar a alguien es estar en una guerra, que esté en el fuego cruzado, y que no se dé cuenta. Que no se dé cuenta y que... ¿Qué pasó? Y que te va a terminar mal, obviamente. Y un cristiano, al no estar... al no ser consciente, al no ser consciente de esta realidad, lo que termina pasando es que termina siendo humillado, termina mal, termina devastado por el pecado, el ánimo por el suelo, y bueno, eso es lo que va pasando, ¿no? Sí, es verdad, todo es muy cierto lo que decís. No somos conscientes muchas veces, ¿no es así?, de que estamos en una guerra. ¿Y una guerra contra quién? ¿Contra quién estamos en guerra? Contra el mismo Satanás, el enemigo el príncipe de este mundo, que está todo el tiempo al acecho, buscándonos a ver en qué nos equivocamos, en las mismas tentaciones, lo que más nos gusta a nosotros. Y a veces también pasa, como vos decías, en el trabajo, ¿viste? A veces nosotros venimos con el espíritu lleno desde la palabra, todo, y un cliente mismo nos muestra, mirá, y nos muestra la misma tentación, nos quiere hacer caer en la tentación, sutilmente. Y eso es algo muy bien sutil, en lo mínimo, ¿no? Cuando yo apenas salgo a la calle, digo, ya empezó la batalla. Totalmente. La mentira principal de Satanás, el principal argumento y más sutil que tiene Satanás de trabajar es hacernos pensar que no existe, que es una idea, es algo que está muy lejos, que nunca va a llegar a nosotros. Exacto. Y es lo que nos quiere hacer creer. Entonces pasa lo que decía David, no sabemos que estamos en una guerra. Entonces lo principal que tenemos que saber es que sí estamos en una guerra. Y esto va tanto para el cristiano como para el no cristiano, para el que no cree. El que no cree, bueno, no recibe esos golpes tan directos porque en cierta manera está siendo como... su mente está como nublada a todas estas cosas, pero cuando el cristiano es iluminado por la palabra de Dios, ahí sí empiezan los verdaderos problemas, ¿no? Es un mensaje, entre comillas, desmotivante para el que no conoce a Cristo, pero tiene un fin de excelencia y un fin glorioso para el cristiano. Bueno, hay que decir que entramos en la guerra en aquel día en que creemos en Cristo, en el que la justicia de Dios es depositada en nuestra cuenta. Porque antes, ciertamente nosotros como cristianos, antes de ser cristianos, nos deleitábamos, amábamos y disfrutábamos el pecado. Pero Dios cambió la disposición de nuestro corazón, Dios cambió nuestra vida y nos sigue transformando diariamente y nos ha puesto en un terreno de guerra, de lucha contra el pecado, contra nuestra propia fuerza interior, ¿no?, que le llamamos en la carne según la Biblia, contra el mundo y los deseos malos que hay en esta tierra,
son deseos pasajeros, vanidosos, pero sobre todo hay un enemigo que bien lo has dicho, Gaby, es Satanás, es el enemigo de nuestras almas, es el enemigo de Dios. ¿Quién es Satanás? También me estoy preguntando en este caso. Sí, algo que también tenemos que ver es que la Biblia dice que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y en esto existen dos extremos, ¿sí? Dos clases de pensamientos que están equivocados y que son pecados. Por ejemplo, algunos cristianos piensan que Satanás está a cargo de todo. Se le sale una uña del pie y ya, Satanás me pisó el pie, todo es Satanás en la vida y todos luchan contra Satanás. Y el otro extremo es el cual dicen, no, Satanás no existe, Satanás no está para nada. Sin embargo, la Biblia nos dice esto, el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar, y es una verdad que tenemos que tener presente a la hora de entrar en la batalla y de ser cristianos, ¿no? Al creer en la palabra. Hay un chiste muy anecdótico, ¿no? Acerca de Satanás que se encuentra llorando en las escaleras de la iglesia y sale un pastor y le dice, ¿pero por qué estás llorando, Satanás? Bueno, porque los cristianos me están acusando de un montón de cosas que yo no hice, ¿no? Es el hecho de ver a Satanás detrás de cada piedra también. Yo creo que hay dos cosas. No todo es un ataque directo de Satanás, pero sí hay muchas consecuencias del pecado. O sea, nosotros somos como víctimas de nuestro propio pecado. Y ahí es donde Satanás aprovecha. Pero es donde el Señor nos rescata y nos saca, en su misericordia, ¿no? Hay momentos en los que podemos echarle toda la culpa al diablo. Pero hay muchísimas veces en las cuales es nuestra decisión de obedecer a lo que Satanás nos pone adelante. Y ahí pagamos las consecuencias. Por supuesto, en 1914, ya 4 meses de haber iniciado la Primera Guerra Mundial, se cuenta una historia allí muy bien retratada en una película de la tregua de Navidad, que se encontraban en un campo de Bélgica, allí las tropas de Gran Bretaña y de Inglaterra, como también el ejército enemigo alemán, y también se encontraban los franceses. En aquella noche, era una noche 24 de diciembre de Navidad, y en el silencio y en el frío de esa Navidad se escucharon las voces de los alemanes cantando Noche de paz, Noche de amor. Entonces, por otra parte, los británicos les respondieron cantando también Noche de paz, Noche de amor en su propio idioma, en el inglés. Y se desarrolló lo que se llamó una tregua de Navidad, una cosa inédita y única en la historia de la guerra. En esa noche intercambiaron, los cuerpos muertos que estaban para que tengan su sepultura, intercambiaron regalos, whisky, cigarrillos, chocolates entre los soldados y los bandos enemigos. Intercambiaron charlas, risas, y lo último que intercambiaron fue un partido de fútbol en que ganaron los alemanes a los británicos. Pero más allá de esta anécdota, de una tregua de Navidad allí en 1914, parecería ser en todo caso que el cristiano también, ¿no? Muchas veces está como en esta especie de tregua con el enemigo, y como bien decía César, estamos ignorando esta batalla espiritual. Ahora, ¿qué otras características podemos dar de nuestro enemigo Satanás y que nos lleva a tomar conciencia de este peligro, de esta lucha que tenemos? Yo lo que creo también es que ya Satanás no es que está en todos lados, en todo momento, atacando. Creó un sistema ya. Estamos rodeados de gente que le encanta el pecado, que tiene mucha maldad, ya sea ladrones, gente que le gusta la pornografía, gente que le gusta, los niños. Estamos rodeados de esa gente con mucha maldad. Y también el sistema que creó muchos vicios que son legales, otros vicios que son ilegales. Estamos rodeados de cosas que nos dañan el cuerpo y nuestra mente. Y creo que ya no está Satanás manejando, creo que está en lo más alto, por decirlo de alguna manera. Es muy sutil el engaño también, claro, en ese sentido. Claro. Y también como que en la sociedad se va permitiendo pequeñas mentiritas que uno dice, no, es un chiste, ponele. Y que dañan mucho el corazón, entre hermanos. A veces sin darnos cuenta hacemos cosas que herimos y estamos lastimando al hermano, y uno mismo también está pecando, cayendo en el error. Como siempre recalcamos en el comienzo, en el Edén fue donde
empezó la verdadera mentira y donde se abrió la puerta para que el pecado y la muerte entraran al mundo, ¿no? Es muy, digamos, obvio para el cristiano que el ataque de Satanás va a estar siempre porque estamos en la mira, somos siempre mirados por Satanás. De hecho, tenemos muchos ejemplos en la palabra que Satanás pide por personas para ser zarandeadas, como lo quiso hacer con Pedro o con Job. El tema es que Satanás no tiene autoridad para decidir a quién ataca. Es permitido por Dios. Lo digo exactamente por el caso de Job y por el caso de Pedro, y como es en el caso de cualquier cristiano. O sea, Satanás no tiene autoridad como para atacar a cualquier persona, sino que en la soberanía de Dios permite que seamos probados. Y yo te puedo preguntar, por ejemplo, ¿quién es más grande? ¿Si Satanás o Dios? No, por supuesto que Dios. Es Dios. Bueno, porque se piensa como que es una batalla entre el diablo y Dios, en la cual los dos disputan por lo que van a hacer. Pero la Biblia claramente enseña por supuesto, eso. Satanás está vencido, fue vencido en la cruz del Calvario y no, para graficarlo de alguna manera, son manotazos de ahogado del perdido que ya no tiene manera de lastimar de una manera que pueda dañar permanentemente al cristiano. Sí lo puede hacer caer, pero Dios lo levanta al cristiano. Obviamente poniendo arrepentimiento y poniendo gracia sobre la persona. Y la salvación ya la tiene ganada. Por supuesto. Dice entonces Efesios capítulo 6, versículo 10, los versículos claves, ¿no?, para esta meditación acerca de la armadura del cristiano. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Es bueno aclarar esto también, porque nuestra lucha no es contra personas frágiles, débiles. Nuestra lucha es espiritual. Nuestra lucha es contra los principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad de las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. No nos vamos a entrar en este bloque con la armadura en sí, las partes de la armadura, pero sí me gustaría aclarar algo acerca de nuestro enemigo y puntualizar algunas cosas y construir en base a esto también. En primer lugar, nuestro enemigo no es improvisado, es un experto, ¿no? ¿Por qué decimos que es un experto y no es improvisado? Porque realmente tiene miles de años. Tiene mucha experiencia, toda la experiencia desde Adán y Eva hasta la actualidad, engañando a personas, y esos engaños son muy sutiles, como bien dijiste en la vida de Job. Dios le ha dado un permiso, limitado a su poder, sí, absoluto, pero en cierto sentido tiene permiso, tiene poder para hacer mal a las personas, para probar, para tentar, y bueno, entonces no es improvisado, es un experto. Se me viene a la cabeza un dicho que no sé si tiene mucho que ver, pero dicen que el diablo sabe más por viejo que por diablo. Está muy bien, está muy bien. La verdad es que, no sé si es por eso que sabe, pero la verdad es que viene tentando al hombre desde que apenas entró Adán, apenas fue creado, el diablo ya comenzó a hacer su labor. Bueno, y lo ha hecho favorablemente. Sí. El tema es que nosotros... Hoy lo que vamos a tratar de hacer en este programa es, como bien lo dice el título del programa, Iluminados por su palabra, es iluminar al cristiano y al no cristiano con las herramientas como para vencer esas mentiras, como para vencer esas trampas que nos tiende en cada momento, porque un león rugiente no es digamos, alguien débil, alguien que esté... Es alguien que está del acecho. Exacto. Y por eso se lo ejemplifica con el león, que es el rey de la selva, por decirlo de una manera, que es el animal que domina. Entonces se lo muestra como alguien fuerte. Ahora, nosotros tenemos a uno más fuerte, como canta el himno, el fuerte vencido por uno más fuerte. Entonces, lo que vamos a tratar de hacer es darles herramientas a todos como para que todos los días, desde que nos levantamos hasta que nos dormimos, podamos rebatir y podamos ejemplificar, como hizo Jesús al ser tentado por Satanás, por medio de la palabra,
Eso es lo que vamos a tratar de explicar. Exactamente, por eso decíamos que bueno, nuestro enemigo no es improvisado, realmente es un experto, pero tampoco es despistado, es oportunista también nuestro enemigo. Satanás ha pedido para zarandearos como a trigo, le dice Jesús a Pedro. Y como bien dijiste, Javi, está como león rugiente buscando a quien devorar. No es ingenuo también Satanás, es muy astuto, porque de la misma manera en que esa astucia de la serpiente, ¿no? Allí en Génesis 3, engañó a Eva, también es muy vivo, astuto, audaz para engañarnos, desacreditando como siempre la palabra de Dios y difamando a Dios. Y nos conoce muy bien. Como decía Gaby, sabe cuál es nuestro punto débil, sabe cuál es nuestra tentación, sabe qué es lo que nos gusta, lo que a nuestra carne le gusta. Y no es solamente hablar de lo que de alguna droga, del alcohol, de X, de poner todos los ejemplos, estaríamos toda la noche hablando de todo lo que nos tienta, sino que conoce nuestro carácter, sabe dónde, y pone situaciones y pone hechos que hacen, que quiere hacer que nuestra carne salga. Entonces esa es la lucha de la que habla Pedro, de que dentro del cristiano hay una lucha entre la carne y el espíritu. Eso es lo vital que nosotros debemos saber, que nuestra carne está constantemente luchando contra nuestro espíritu, y es donde Satanás influye y donde Dios influye también. Y esa es la astucia entonces de Satanás. ¿Qué les parece entonces si vamos a un tema musical? Y cuando venimos empezamos a describir con mayor precisión la armadura, seguimos leyendo los versículos de Efesios capítulo 6, pero vamos a escuchar primero de la IBI, Un siervo para tu gloria. Siendo en forma de Dios, vive toda la creación, de siervo servicio, hasta lo sumo se humilló, sufrió la muerte en sumisión, horrenda muerte en una cruz. Inmenso amor le hizo descender a servir al pecador. Gracias sin igual
Dice en Efesios 6, capítulo 13 al 17, Versículo. versículo 13 al 17. Por tanto, tomar toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Tenemos entonces 6 elementos, ¿no es así? Podríamos describirlo. El primero, bueno, primero lo mencionamos y después yo te traje a vos, César, para que lo expliques. Yo no lo sé, yo no lo entiendo. Pero bueno, tenemos en primer lugar el cinturón, dice, de la verdad, la coraza de justicia, los calzados o las sandalias nos refieren al Evangelio de la paz. Tenemos también el escudo de la fe. Tenemos en quinto lugar sería el yelmo de la salvación, ¿no? El casco, y finalmente la espada del Espíritu Santo. Entonces, con estas 6 características, ¿alguna especial que te llame la atención, César, para empezar a describirlo? O si querés podemos empezar por la primera, el cinturón de la verdad. ¿Qué estaba pensando Pablo cuando describió estas características? En un soldado romano, ¿no? Primeramente, yo asumo que posiblemente estaba desde la cárcel mirando a los soldados, pero no era con precisión ese soldado al cual se refería él, sino más bien a un soldado que estaba fuera de la cárcel, porque él estaba en Roma en ese momento, escribió las cartas desde la cárcel, pero desde allí también pensaba en el soldado que estaba luchando, en el soldado que estaba en la guerra. Pablo usaba muchas, así ejemplificaba con el atleta, por ejemplo, cuando ejemplificaba que teníamos que pelear la buena batalla, que teníamos que correr la carrera. Aquí, desde la cárcel, evidentemente Pablo tenía un soldado enfrente, entonces veía toda la armadura que tenía ese soldado. Excepto el escudo, posiblemente. Por Sí. eso digo que quizás estaba meditando en aquel soldado que estaba entero para la guerra, Claro. preparado, ¿no? En la batalla, para la batalla. Exacto. Como el soldado se encontraba frente a la batalla, Pablo veía que nosotros también estamos frente a la batalla. Entonces, en lo que se refiere al cinto, Pablo ve que la armadura y todas sus ropas tenían que estar bien ceñidas, bien tomadas para que no tuviera tropiezos. Porque imagínense ustedes, en ese momento no se usaban como ahora que estamos con jean, remera y zapatillas. El soldado tenía otra vestimenta y las túnicas eran largas, entonces tenían que estar bien como ajustados. Es bueno eso porque el cinto ajustaba primeramente la coraza, pero también la espada. O sea, era un elemento central y prioritario. Claro. Sí. De hecho, cuando el soldado no estaba en guerra, no estaba en la batalla, aflojaba un poco ese cinto, ese cinturón. Entonces, en el momento de la mayor, del momento en que tenía que entrar en batalla, ahí era donde tenía que ceñirse el cinto. ¿Puedo agregar una cosita? Vos hablabas de la vestimenta larga. Ujú. Ellos cuando estaban preparados para el ataque, ellos levantaban la vestidura y ajustaban su cinturón, como achicando hasta por la altura de las rodillas para no tropezar con sus propios vestidos. Exacto. Me encanta porque dice el cinto de la verdad. Cristianos que amen la verdad, cristianos que estén en contra del engaño satánico. Y en este punto vienen a mí ciertas palabras, pensando en este año, en este 2017, y las quiero simplemente mencionar, haciendo énfasis en lo que estamos viviendo, en las luchas que tenemos que tener presente en este año. La primera es religión. Cómo la gente está ciertamente engañada, como decíamos que los ataques de Satanás son sutiles. Y quizá la persona que está en la peor condición, tirada en la calle, borracho, etcétera, reconoce que es un pecador. Pero piensen en aquella persona que se encuentra y piensa que es políticamente correcta a través de la religión. Esa astucia de Satanás es mucho más sofisticado, ¿no? Por el engaño de esa misma persona. Entonces, religión, pienso en la palabra feminismo también en este año.
Pienso en la lucha desde las mujeres en contra del hombre, pero principalmente en contra de Dios. Pienso en la palabra aborto, porque es un debate que sin lugar a dudas se viene también en este año, y esto está en contra de Dios, de la creación de Dios, y son luchas que implican el trabajo del cristiano, la lucha por la verdad. Y bueno, tenemos que estar bien ceñidos, es una lucha prioritaria, pienso, en este año. Hoy en día todo está tergiversado, todo es relativo, vivimos en una época de relativismo que bueno, el aborto por ahí es algo que se puede llegar a discutir y que se puede llegar a interpretar y ver si está bien, en qué caso está bien, en qué caso está mal. Obviamente el cinturón de la verdad quiere decir que la verdad hay una sola, y esa verdad quiere decir que el que mata a un niño es un asesino. El que miente es un mentiroso, el que roba es un ladrón, como lo dice cada uno de los 10 mandamientos. Entonces esa es la verdad se encuentra en la palabra exclusivamente. Que imagino, bueno, y pienso... Pese al momento de relativismo que hay hoy, que no todo lo hace, discutible y analizable, y quizá el borracho tiene su explicación y tiene sus motivos, y quizá el que aborta, y bueno... Tiene sus propios derechos. Tiene su cuerpo tiene sus derechos, como se pelea ahora del feminismo, y no por eso debemos hacer todo lo que es políticamente correcto en este mundo, ¿no? Bueno, digo esto para ser prácticos y pensar en el cinturón de la verdad en este tiempo, en los tiempos modernos en el que estamos viviendo como cristianos, y quiera Dios encontrarnos en la verdad. Dice 1 Juan, mejor dicho 3 Juan, capítulo 1, el único capítulo, versículo 4, le dice: no tengo mayor amor que este, dice Juan, que oír que mis hijos andan en la verdad. Y quiera Dios encontrarnos este año caminar en la verdad para luchar con estas cosas. Pero no solo el cinturón, sino también tenemos algo que cubre las partes vitales del cuerpo, que es la coraza, ¿no es así? Sí, perdóname, quería hacer una pequeña acotación más acerca de la verdad. No hay muchas verdades, hay una sola verdad. Ahora, va de acuerdo a lo que cada uno cree como verdad. Adolf Hitler, perdón, tengo muy mal la garganta, muy mal la voz. Adolf Hitler mató 6 millones de judíos. Ahora, si tuviéramos a Hitler aquí adelante, le preguntaríamos, ¿para ustedes estuvo bien que haya matado 6 millones de judíos? Y él respondería que sí, porque era su verdad. Ahora, la verdad es que lo que hizo fue Hitler un genocidio. Entonces, lo mismo es aplicable para todas las situaciones. El cristiano debe estar alerta a cuál es la verdad. ¿Y dónde está esa verdad? La verdad se encuentra en la palabra de Dios. Por eso es nuestra única guía. Y ahí tenemos la sola escritura, que toda nuestra referencia y nuestro norte es la escritura. Entonces ahí vamos a encontrar la verdad. Yo soy el camino y la verdad y la vida, Exacto. dijo Jesucristo. Pero luego del cinto también tenemos la coraza, y es la coraza de justicia. Y esto nos habla, si no me equivoco, de una vida de integridad, una vida de rectitud. La coraza cubría las partes vitales del cuerpo, como es el corazón. Amarraba llegaba desde el cuello hasta los muslos del soldado romano. Y también nos habla de esta justicia impartida por Dios diariamente. Hay una justicia que es imputada desde el momento en que hemos creído en Cristo, y a nuestro favor somos declarados justos, justificados por Dios. Pero hay una justicia también que es impartida, y diariamente a través de el conocimiento de la palabra de Dios y poder andar en estas buenas obras, ¿no es así? Y bueno, la palabra de Dios nos dice que podemos vivir de esta manera, siendo justos, teniendo un camino de integridad. Y qué importante, pienso en esto, qué importante es para poder dar testimonio de la verdad. Si uno dice, bueno, yo soy cristiano, pero hay doblez en esa persona, hace cosas pecaminosas por otro lado, ese testimonio y eso que se predica con la boca no tiene sustento, ¿no es así? Entonces tenemos que aprender de estas cosas y vivir en la verdad. No sé si hay algún comentario respecto a esto que quieran agregar. El próximo es el calzado y las sandalias, ¿no es así? Sí, ¿de qué nos habla esto? Es muy interesante porque Pablo ve que en la batalla, el campo de batalla no era, yo ejemplifico todo como estamos ahora, ¿no? Estamos con una ropa
que es cómoda, que nos permitiría en este momento correr y enfrentarnos a otra persona, porque un jean y una remera nos permitirían. O salir corriendo y escapar. O salir corriendo y escapar, probable. Sería la mejor. Depende de la valentía del soldado. En este momento acá tenemos una alfombra verde, pero en el momento de la guerra, en los momentos esos, había una estrategia que usaba el enemigo que era sembrar espinos. Entonces, si el soldado estaba desprovisto de un buen calzado, muy seguramente se lastimaría los pies, se le infectaría y no podría luchar más, porque los pies son fundamentales para la batalla. Entonces, a esto se refiere Pablo con calzado, con tener el calzado. Entonces, ahí es donde Pablo hace este énfasis en estar bien armados en toda la armadura, ¿verdad? Y es aplicable también a nuestro caminar diario. ¿Cómo podemos estar bien calzados? Pero es el calzado del Evangelio de la paz, ¿no es así? También nos habla de esta firmeza, como aquel guerrero, aquel soldado que iba recorriendo grandes distancias para luchar con el enemigo, necesitaba entonces de esta firmeza, necesitaba estar bien parado. Y nos habla de esta firmeza con el Evangelio. Estar bien parado en el Evangelio, ahí dijiste la clave. Parado sobre el Evangelio, porque si no estás parado sobre el Evangelio, estás parado en un lugar espinoso, en donde vas a salir lastimado seguramente. Totalmente, y pienso en Pablo en este sentido, quien tuvo muchas luchas, muchas batallas. Los Gálatas, por ejemplo, estaban los judaizantes que negaban la verdad de la palabra de Dios y vivir por el Evangelio. En Corinto también tuvo muchas luchas, había fornicación, había divisiones, había contiendas en ese lugar. Es que es muy fácil caer, perdón que te interrumpa, es muy fácil caer si no estamos parados sobre el Evangelio. Los que alguna vez nos fuimos del Evangelio y los que caímos en esa trampa por no estar afirmados con el calzado sobre el Evangelio, es ahí donde se ve cómo te lastima el pecado y el mundo. Ahora, ese es el desafío que tenemos todos los días, estar bien afirmados sobre el Evangelio. Es que parecería muchas veces que el Evangelio es el ABC del cristiano. Lo es. Pero realmente debe ser de nuestra A a la Z, por decirlo de una manera. Debe ser todo el sustento, debe ser nuestra firmeza. Que de la misma manera que una construcción tiene columnas, ¿no es así? Y es sólida, es persistente, no se cae todo ese edificio. Así también el cristiano debe estar bien cimentado y tiene que tener columnas fuertes en el Evangelio. Y por eso decía, de las luchas que le tocó atravesar a Pablo, no solo en Corinto, no solo en Gálatas, en Tesalonicenses, había gnosticismo en la carta que le escribe a los Efesios, a los Colosenses. ¿Cómo hizo Pablo para luchar, para sembrar el Evangelio, para vencer? Justamente con el poder de Dios, con el poder del Evangelio y salvando las almas. Pero tenemos entonces no solo el calzado, no solo la coraza, no solamente el cinturón de la verdad, sino también tenemos el escudo, y ese es el escudo de la fe. Era un escudo grande, era un escudo elemental para recibir los dardos que eran flechas del enemigo, que se mojaban en brea y en fuego, de modo tal que venían como flechas de fuego, pero era un escudo que no era permeable eso, era un escudo fuerte, y es el escudo de la fe, que nos ayuda, ¿no es así?, a vencer los dardos del enemigo, que son muchos, ¿no es así? Sí, tal cual. Algo me hacía recordar todo esto, que en la semana venía leyéndolo, meditando, y cómo a veces caemos, nos desenfocamos, empezamos a apartarnos de esta armadura. Por ejemplo, teníamos que estar ceñidos, preparados, y ya nos empezamos a relajar, porque es como que llegamos a un punto nos sentimos muy bien espiritualmente, venimos en victoria y nos relajamos. Hay una verdad, perdón que te interrumpa. No. Hay una verdad que... interrumpiendo todo. Sí, voy a empezar. Juan se va a reír con esto, voy a usar mi famosa frase, disculpa que te interrumpa. Javi, disculpa que te interrumpa. Gaby, ¿querías decir algo? Sí, adelante. Satanás, una de las, entre comillas, virtudes que tiene es que es paciente. O sea, nos espera, claro, y nos pone la tentación delante para que nosotros... En el momento justo. En el momento justo. Él va a esperar a que nosotros caigamos. Y hay una cosa importante que es que en una computadora, por ejemplo, uno cuando se vence el antivirus, ¿no? Dice su
equipo está desprotegido. O sea, se lo Sí, llama sí, el antivirus sí. como el escudo, el shield. Entonces, nosotros no debemos estar nunca con el escudo desprotegido. Nuestro corazón, nuestra mente, nuestros ojos siempre tienen que estar detrás del escudo, porque los dardos van a venir constantemente. Constantemente. Todo el tiempo. Y bueno, a lo que estaba yendo es, uno se empieza a relajar y empieza a dejar de lado el Evangelio, ya no está calzado con el Evangelio, no está viviendo el Evangelio, no está enfocado en Cristo, en esa salvación que nos regaló. Entonces ahí empezamos a desenfocarnos, empezamos a querer luchar por nuestras propias fuerzas, salimos a la calle y decimos, bueno, hoy tengo que vender, por ejemplo yo soy vendedor, tengo que vender y me empiezo a meter, me voy de horario. Entonces empiezas en la semana, empiezo a desenfocarme hasta que el punto de alejarme totalmente de la palabra. Aunque esté en comunión con mis hermanos, yendo a la iglesia, pero no tenés esa comida diaria. Esto de calzarse, de vestirse, es todos los días. Me levanto y me preparo para la batalla. Y llega hasta el punto de que vos seguís en comunión, seguís con los hermanos, y tu escudo ya no está en alto. Y los dardos empiezan a entrar. Y llegás al momento de empezar a dañar a uno mismo, y después el entorno, a nuestros hermanos. Con nuestras actitudes llegamos a empezar a... Es como que el escudo nos protege a nosotros, pero a la vez nos protege a los hermanos, a nuestros hermanos. Y como nosotros, alejándonos de la palabra, desenfocándonos de Cristo, podemos dañar mucho a un hermano. Exacto. Es como cuando los gladiadores se juntaban todos juntos y decían ahora, y se juntaban y ponían todos sus escudos arriba. Claro. Y imagínate que uno saca su escudo y entra el dardo de fuego. Exacto. Y se incendia uno y se incendian varios. Todo. El dolor repercute en todo el equipo, el cuerpo, ¿no? Yo algo que estaba pensando es, por ejemplo, en los Gálatas, como dice, por ejemplo, el capítulo 1, versículo 6, ellos estaban con este mismo problema. Estaban luchando con el Evangelio. Dice, por ejemplo, acá, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Y acá lo que está diciendo es lo siguiente. Después se dice Pablo, todo aquel que predique otro evangelio sea llamado anatema, sea maldito. Y acá estamos viendo quién es el más maldito de todos, es Satanás. Lo que Satanás quiere hacer es enseñarnos otro evangelio. Es que uno agarre y empiece a vivir todo su día y diga, bueno, hoy leí la palabra, hoy fui a la iglesia, no sé, le prediqué el evangelio a uno, y llega a su casa y diga, Qué santo soy. wow, qué bien, cuántos méritos tengo hoy, cuántas cosas hice. Eso es un extremo, eso es lo que Satanás te puede decir, vos sos el mejor, vos seguís así, y podés llegar a tener años de cristiano, porque fíjense que los Gálatas después de un tiempo se desviaron de esto, y comenzaron a seguir otro evangelio, en este caso eran los judíos, que querían hacer que se circunciden, que sigan toda la ley. Y después tenés el otro extremo, el cristiano que está toda la vida amargado, que está toda la vida por el piso porque dice, no puedo cumplir estos mandamientos, cuántas cosas, yo siempre caigo en el mismo pecado, siempre miento, siempre me pasa esto, el otro. Pero en cambio, lo que está diciendo acá es que tienen que estar cimentados sobre el Evangelio. ¿Y qué es el Evangelio? Sino que no son tus méritos, no es que vos podés cumplir una ley, que vos podés cumplir algo para ser aceptado delante de Dios, sino que Cristo pagó por vos y hay una verdad del Evangelio, que Cristo hizo todo por vos y vos tenés que confiar en Él, vivir la vida ocupándote en esto, en disfrutar del Señor y de este Evangelio. No lo que hayas hecho, si son cosas buenas o malas, si podés cumplir un estándar o no, eso te va a hacer salvo o no, sino que la Biblia está diciendo algo totalmente diferente, que Cristo pagó y hay que vivir ese Evangelio día a día. Totalmente, y hasta ahora hemos visto solo 4 elementos, solo 4 partes de la armadura, son 6, pero por ahora estamos recibiendo ataques, son dardos de fuego del enemigo. ¿Y cómo hacer? ¿Cómo hacer para luchar? ¿Cómo hacer para vencer? ¿Cómo hacer para realmente salir victorioso de esta guerra? Y por eso vamos a escuchar un clip sonoro sobre la armadura del cristiano,
Esto es un relato de John Bunyan en El progreso del peregrino, que nos refleja, y podemos cerrar aquí nuestros ojos y dar riendas sueltas a nuestra imaginación, y nos refleja de este modo de qué manera nosotros podemos vencer al enemigo. Sí, que a colación de la película es recomendable, altamente recomendable que si pueden ver esa película, se puede encontrar en YouTube, en El progreso del peregrino, que es una película espléndida como para que la vea cualquier cristiano. Escuchamos entonces el clip sonoro de La armadura del cristiano. Cristiano, el personaje de quien escribió Juan Bunyan en el libro El progreso del peregrino, se preparó para otra experiencia. Fue llevado a la armería para ser equipado con toda la armadura y protegerse en el camino. Una vez descendido al valle de la humillación, se encontró con un demonio abominable llamado Apolión. Apolión echaba fuego y humo de su boca al decirle a Cristiano: «Tú eres uno de mis súbditos, pues has huido de tu rey». Respondió Cristiano: «Pero yo me he entregado al Rey de Reyes». Apolión prorrumpió en voces diciendo: «Prepárate para morir». Con esto arrojó un dardo al pecho de Cristiano, pero Cristiano lo detuvo con el escudo que tenía en el brazo. Los dardos de Apolión volaban tan ásperos como granizo e hirieron a Cristiano. Luego Apolión, luchando contra él cuerpo a cuerpo, lo tiró al suelo con mucha violencia. La espada de Cristiano se le cayó de sus manos. Entonces Apolión le apretó de tal manera que empezó a temer por su vida. Pero cuando Apolión estaba por descargar su último golpe, Cristiano alargó su mano hacia la espada. La tomó ligeramente y le dio una herida de muerte que le hizo retroceder como herido mortal. Cristiano, notando esto, lo embistió de nuevo. En todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, gritó Cristiano. Y con esto Apolión abrió sus alas de dragón y huyó. La pelea se había terminado. Cristiano alzó su vista. «Aquí daré gracias a aquel que me ayudó contra Apolión», dijo. Entonces se le presentó una mano con unas hojas del árbol de la vida, las cuales Cristiano aplicó a sus heridas, y al instante quedó curado. Luego prosiguió su camino con la espada desenvainada, por si algún enemigo le salía al encuentro. En Juan 17:17, Jesucristo ora: «Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad». Esto es Iluminados por su palabra, anunciando todo el consejo de Dios. Escuchábamos entonces esa experiencia del peregrino luchando, que cuando vinieron los dardos de fuego del maligno, y eventualmente van a venir decíamos, tenía un elemento para vencer. Bueno, pero nos han quedado dos en realidad pendientes. Uno de ellos es el casco y el fundamental, la espada. Los 5 primeros que tenemos son armas defensivas, ¿no es así? El cinto, la coraza, las sandalias, el escudo y el casco. Más tenemos una que es ofensiva, y esto es la espada de la palabra de Dios, ¿no? Pero primeramente tenemos el casco que cubre algo y cuida y protege algo fundamental del soldado, y esto es la cabeza. La cabeza es algo vital y nos habla del casco, del yelmo, de la salvación.
Y pienso en este punto como una posesión preciada que tenemos los cristianos, que es la salvación. Y es una herencia única que todavía no se ha completado, pero sí en su momento se va a completar, la salvación completa, perfecta de Dios, consumada. Estamos esperando eso, estamos ansiando eso. Y qué importante tener esa perspectiva, ese casco de la salvación, porque pensemos, si nosotros tenemos esa perspectiva futura, esa esperanza futura, esa meditación, viviríamos el día diferente. Y pienso y me critico o examino mi día y me pregunto, ¿en este día viví para el Señor? ¿Viví para Dios? ¿Viví pensando que Dios va a venir, Jesucristo va a venir mañana? Y posiblemente muchas cosas no, porque imagino que si hubiese vivido para eso, hubiésemos predicado mucho más, mandado mensajes a personas, mandando saludos, perdón, etcétera. Claro, me hace recordar porque como empezamos, ¿no? Estamos rodeados de la batalla, salimos todo el tiempo lucha, los dardos del enemigo. Y a veces nos enfocamos tanto en esas batallas y perdemos el enfoque verdadero, que es Cristo. Estar en la esperanza de que un día vamos a verle cara a cara y que ya no va a haber más dolor, no va a haber más lucha. Hay gente que está pensando constantemente en la guerra espiritual, en reprensiones y en echar demonios y yo creo que tiene que tener un equilibrio. O sea, hay momentos precisos en que la persona es atacada. O sea, cuando Satanás lo tienta al Señor, el Señor, ya me estoy avanzando al otro, ¿no? Pero lo declara la palabra. O sea, conoce la palabra porque Él es la palabra. Pero eso es lo que puntualmente nosotros debemos hacer cada día. Conocer la palabra para que cuando venga ese momento de ataque, que el ataque no es constante las 24 horas, si bien hay un sistema, como bien decía Gaby, tenemos que estar muy atentos a los momentos en los cuales somos atacados, y no es precisamente que va a venir un guerrero como Goliat, por ejemplo, con una espada de 80 kilos y con un casco de 40 kilos, y nuestro ataque puede ser por medio de la televisión, por medio de la música, por medio de muchos factores. Eso es lo que tenemos que tener presente en todo momento, que la batalla no es algo evidente, es algo demasiado sutil, que batalla contra nuestra mente, batalla en nuestra cabeza, con nuestros pensamientos, con desmerecernos con lo que somos, con querer negar lo que Dios hizo por nosotros y lo que hace constantemente por nosotros. La famosa ilustración del cazador y la serpiente nos muestra cómo Satanás busca arremeter contra nuestras vidas, tentarnos y destruir todo lo que hay en su paso. Un cazador se acercó a su cabaña un día, luego de salir a cazar, y encontró una serpiente en su hogar, seguramente la conocen esta ilustración, y atinó a dispararle con su escopeta y le dio en la cabeza. Pero luego de haber hecho esto, cerró la puerta y escuchó movimientos. Entonces la serpiente, con el último séquito de fuerza que le quedaba, arremetió y se movió por todo su hogar, destruyendo todo a su paso, hasta que finalmente quedó quieta, y allí entró el cazador, luego a ordenar las cosas. Pero Satanás es un ser vencido, es un ser vencido. Jesucristo ya lo ha vencido en la cruz al resucitar. Ya ha proclamado frente a los demonios, ya ha proclamado frente a Satanás que él ciertamente le ha vencido, y no obstante está destrozando todo lo que hay en su paso, y por eso tenemos que estar alertas como soldados. Dice, velad y orar. No sé si han tenido la oportunidad de ver un soldado parado en su posición. Van por Campo de Mayo, aquí muy cerquita de donde estamos, se toman un colectivo, pasan con el auto y ven soldados parados en su posición, quietos, no se pueden mover. Ahora, no estamos en conflicto, no estamos en guerra, pero ellos están 6, 8 horas, desconozco exactamente el tiempo en que están, pero están parados, y nosotros también tenemos que estar velando y orando, porque ciertamente nuestro enemigo, decíamos, es astuto y viene contra nosotros. Y finalmente tenemos esta arma, ¿no? Esta arma de guerra, que es la espada. ¿Qué podríamos decir de la espada del Espíritu Santo? Sí, yo creo que cada uno de los instrumentos de batalla están relacionados íntimamente con lo que es la palabra, con lo que es el Espíritu, y con conocer realmente la palabra. Como estar firmes en ¿qué? En la verdad, tener la espada, ¿sí? Del Espíritu,
¿En qué? En la palabra de Dios. Todo tiene un cimiento en lo que es la palabra y esta verdad. Y por ejemplo, Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. El hecho es que cuando uno está enfocado en la palabra, sea que tenga ganas, sea que sea un día que se levanta muy cansado, que no haya dormido, pero uno se levanta y dice voy a buscar en la palabra de Dios, y obviamente en oración también, vive un día diferente. No es lo mismo que decir, uy, me levanto medio dormido, salgo, agarro el auto, el colectivo, lo que fuere, y empiezan todos los problemas, y uno termina al final del día olvidándose de todo, de la Biblia, de Dios, del Evangelio, y este es el hecho, es estar enfocados en la palabra y también en la oración, ¿no? Absolutamente. Recién nombraba la palabra Campo de Mayo y me acordé de Alberto, que Alberto, de los integrantes que somos del programa, es el único que hizo el servicio militar en su momento, ¿no? Y pensaba en qué es el servicio militar. El servicio militar se usaba antes 1 año, ahora ya hace varios años que se dejó de utilizar, pero era una instrucción de cómo prepararte para una eventual guerra, ¿no? O sea, se capacitaba año por año, cada generación, cada clase, por decirlo de una manera, se le enseñaba cómo usar las armas, cómo conocer el equipamiento, se lo capacitaba en diferentes áreas, cómo hacer comunicaciones, cómo hacer estrategias. Entonces, esto lo podemos aplicar y no es muy parecido a lo que es el ejemplo que pone Pablo con el soldado, ¿no? El cristiano debe conocer, para ir a esa guerra, para qué sirve cada parte de la armadura. Y debe ser muy preciso, porque en donde falla, por ejemplo, si un soldado no sabe cómo se carga su fusil, cuando se terminan las balas que tienen cargadas, está desarmado. Si el soldado no sabe cómo se ata su borceguí, cómo se ciñe, cómo se atan bien los cordones para que cuando vaya a la guerra y va corriendo por el campo de batalla, se le desatan los cordones y se cae y puede ser atravesado por una lanza o por cualquier arma, es fundamental que el cristiano conozca cada área de su armadura, de cada área en donde puede ser atacado. Sí, cada área de su armadura. Y también algo importante es no enfocarse en el enemigo, solamente en el enemigo, sino en que uno también puede atacar y avanzar. Por ejemplo, la Escritura dice, el que robaba, no robe más, pero ¿qué dice? Trabaje. Te da una orden, trabaje y venda eso para darle a los que no tienen. O sea que toda Escritura y todo mandamiento tiene un lado positivo y un lado negativo. La Escritura te dice, no mentirás. Entonces, ¿qué tenés que hacer? ¿Vivir todo el día preocupándote de no mentir? No. Tenés que ocuparte en el lado positivo, en hablar la verdad. No matarás, no te enojarás con tu prójimo. ¿Y cómo hago para no enojarme todo el día? Hay un mandamiento positivo, escondido ahí. ¿Y cuál es? Trabajar el amor, trabajar, amar a los demás, perdonar. Todo esto es lo que la palabra va provocando en nosotros. Y es el mandamiento, no solamente quedarme atrincherado con el escudito, sino también sacar la palabra y que esta palabra transforme mi mente y ir sacándonos los músculos la preparación la que tiene gimnasia física del soldado, ¿no es así? Exactamente. Y esa capacitación y sobre todo conocer con precisión la armadura, como bien decían, conocer con precisión la palabra. No es suficiente conocer la palabra, sino saber usarla con precisión como lo usó Jesucristo en la tentación. Y digo esto también para ir concluyendo, porque nos quedan 5 minutos, y pensemos en algunas conclusiones finales. Y yo creo que la frutilla del postre y lo más importante, algo que enlaza, algo que une, algo que sujeta cada una de estas 6 piezas de la armadura, se encuentra en el versículo 18 de Efesios capítulo 6, que dice así: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. La oración es fundamental. La oración sujeta, une, hace firmeza entre cada una de las partes de la armadura, ¿no es así?, para poder luchar. Y habla de esta oración como una oración variada. Hay 4 todos en la palabra, orando en todo tiempo. Una oración, digamos, en todo momento, en todo lugar.
en todo situación, situación, ¿no es claro. así? Estoy en el auto y realmente conviene dejar de escuchar tanta música y estar consciente de la presencia y del temor de Dios. Habla de esta oración variada, no solamente por una cosa, por mi dolor, sino una oración por mis pecados, acciones de gracia y demás. Una oración también con perseverancia, una oración constante, una oración con súplicas y finalmente una oración por el pueblo de Dios, por todo el pueblo de Dios, por toda persona, ¿no? Entonces, considerar esto finalmente para unir, entrelazar la armadura y poder luchar eficazmente y en la victoria. Bueno, yo a modo de conclusión también tengo varias cosas que sería muy largo de explicar ahora, ¿no? De desarrollarlo. Yo te voy a interrumpir en algún momento. Dale, ¿sí? interrumpime, dale. Muchas veces Satanás nos miente, muchas veces no, siempre nos miente. Declaraciones que son precisas en la Biblia, no son interpretaciones y son cosas que son declaraciones que hizo Dios para nosotros. Por ejemplo, Dios dice que nuestras obras son olor grato delante de Dios, que somos ciudadanos del cielo, que somos reyes y sacerdotes, somos un pueblo santo, su exclusiva posesión, su especial tesoro, fuimos escogidos, santos, adquiridos, pueblo suyo, comprados, sal y luz, hijos de Dios, bienaventurados, limpiados, santos, puros. Nos predestinó, nos llamó, nos justificó, nos dio un nombre nuevo, nos quitó la culpa, nos hizo libres, nos perdonó, nos hizo nueva criatura, nos hizo más que vencedores y finalmente, lo que más resalto, nos hizo hijos suyos. A todo esto podemos ver lo que Satanás dice de nosotros. Dice que olor grato nosotros. O sea, a todo esto que acabamos de decir podemos ponerle un signo de interrogación acerca de lo que piensa Satanás de nosotros. Meternos la duda, si Claro. es real o no. Claro, cuando vos haces algo para el Señor, o sea, en el caso del hogar en Betel, cuando vos vayas, lo primero que va a decir Satanás va a decir, y esto lo hiciste para vos, esto lo hiciste porque vos sos un vanidoso, porque te va a sembrar de dudas, de planteos para que vos pienses y Te desenfoques. y termines creyendo la mentira muchas veces. Hay un libro muy interesante que es Las mentiras que las mujeres... ¿cómo eran? Si es de las mujeres, No, lo no, leí. lo leyó mi hija y mi esposa, pero bueno. No, no. Hay muchas mentiras de Satanás en esto. Entonces, reyes y sacerdotes. ¿Vos te sentís, David, un rey y un sacerdote para el Señor? Sí, absolutamente. Exacto. Si el Señor lo dice, es así. Ujú. Satanás lo que va a decir, no, David, vos no sos un rey y un sacerdote, estás muy lejos de ser un rey y un sacerdote. Pero en la gracia del Señor sí somos todos reyes y sacerdotes. Y así todos los ejemplos estos, que después los podríamos subir al Facebook, la lista con Excelente. su versículo correspondiente, ¿no? Pero no descuidemos estas cosas, porque son el ejemplo de lo que Jesús hizo cuando fue tentado. Cuando él le dijo, Satanás le dice al Señor, le dice, adórame postrado y te daré todos estos reinos. Y Jesús le dijo, no tentarás, está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Entonces, nosotros tenemos no enfrentarlo a Satanás, no hablarle a Satanás, pues no hay que hacerlo, pero sí reconocer lo que la palabra de Dios dice de nosotros. Si vos no te sentís cristiano, vos tenés que saber que en 1 Corintios 6:20 dice que fuiste comprado. Punto. No hay ninguna explicación más para esto. Bien. César. Sí, como conclusión y algo que estaba pensando que es muy bueno y práctico, que podrían hacer cada uno de los que está escuchando la radio y nosotros mismos, es desafiarlos, tal cual como lo hago yo siempre, a ver estas verdades y pensar realmente si estamos creyendo en las verdades de la Biblia. Pero realmente examinarnos a manera consciente si realmente estoy creyendo con mi corazón lo que la palabra dice y amando al Señor realmente, y si no, es Satanás que está ahí apuntando a nuestro cerebro, a nuestro casco, y que nos quiere desviar la mirada. ¿Qué hizo Satanás en Génesis? En Génesis 3 le dijo, así que Dios te dijo, esa palabra, fíjate, tercer capítulo de la Biblia, Claro. así que Dios te dijo, esa palabra es lo mismo que aplicamos miles de años después a, así que vos fuiste comprado, César.
Esa misma mentira pasó en el Edén. El hombre cayó. Exacto, y Jesús mismo también es el verbo, es la palabra. Por eso tiene tanta importancia la palabra, lo que leemos, lo que creemos, y si realmente lo hacemos de corazón. Y una cosita más que quería decir antes de que terminemos, es que algo que me sirvió a mí mucho es orar, pero ¿cómo? Como lo dice la palabra de Dios, en secreto. Al orar en secreto, Dios realmente ve que nosotros estamos diciendo la verdad. Que no hay nada que nos motive externo, como la gente que puede estar en la iglesia, o si uno ora en la iglesia, ¿no? O en otro lugar, o nadie que nos esté viendo, que pueda influenciar nuestra oración. Entonces el hecho de orar en secreto es algo muy importante y que nos va a ayudar todo el día. Y hasta va a cambiar nuestras oraciones que hagamos en público. Eso es muy importante. Gaby. Claro, me uno a lo último que dijo, la motivación en la que buscamos, ¿no?, al Señor. Porque a veces nosotros, me levanto, tengo que leer. Me tengo que preparar para la batalla, tengo que leer. Y leo, salgo y digo, ¿qué era? Claro. ¿Qué leí? ¿Qué leí? Claro, y no, a lo que voy es la motivación. ¿Con qué deseo voy a la Biblia? Termino diciendo que posiblemente haya personas que no son de Dios y no están experimentando y luchando de esta batalla espiritual, pero porque sus corazones están apasionados y aman el pecado. Hay personas que viven de esta manera y hay una paternidad que es el diablo y hay otra paternidad que es para nosotros somos hijos de Dios. Hay dos paternidades. Jesucristo dijo que los que hacen pecado son esclavos del pecado y estas personas tienen esa paternidad. El diablo es su padre. ¿Pero por qué? ¿Por qué el que no tiene a Cristo tiene como padre el diablo? Bueno, porque el diablo ama el pecado y las personas que hacen el pecado, los deseos de su padre quieren hacer. Imitan al diablo. De modo tal que alertamos a la gente que no vive para Dios, que no vive para Jesucristo, que no se ha arrepentido y que pertenece a esta paternidad diabólica. Esto existe, esto es verdad. Usted ama el pecado y queremos alertarle, exhortarle, queremos decirle con amor, con compasión que hay otra paternidad y este es Jesucristo, que le ama, que dio su vida por usted en la cruz, que resucitó por sus pecados y hay salvación. Le invita a ser llamado hijo de Dios, tener estas herramientas, tener esta armadura completa, estos 6 elementos y luchar contra el pecado, luchar contra el diablo y salir victorioso sobre el pecado y tener esta esperanza de salvación eterna. Sí, y también para la gente que no conoce al Señor o que todavía no sabe quién es Cristo y está investigando, tienen que saber que hay una mentira que no pueden creerle nunca a Satanás, y esa mentira es que la vida del cristiano es una vida aburrida, una vida que al no tener pecado van a estar siempre tristes, van a estar humillados porque siguen la verdad, sino que la vida cristiana es hermosa, es seguir a Cristo, es imitar a Cristo, es disfrutar a Cristo, a este Dios tan grande que ha hecho todo lo que existe y nos ha creado a nosotros, y Él realmente sabe cuál es nuestro propósito. Él sabe para qué fuimos creados y qué es lo que nos va a dar más satisfacción en nuestra vida. Y creer principalmente que Dios no miente, no es hombre para mentir. Entonces todas las verdades de la armadura, todas las verdades de las cuales nos tenemos que apoyar y afirmar y tener muy en cuenta, son verdades de Dios, creador del cielo y de la tierra, no de un hombre. Entonces eso es lo valedero y lo firme que esta esperanza no es algo que es efímero, ni es nada que se termine rápido, ni que sea en duda, ni que sea nada a probar. Está muy probado, recontra probado porque es palabra de Dios. Bueno, nos despedimos con los mensajes, Javi. Sí, tenemos saludos, nos quedamos cortos con el tiempo hoy, pero bueno, mandamos muchos saludos a Beto y a Silvia, que nos están escuchando como siempre, a Juan Manuel Padre y a Marta, a Alberto, Raquel, a Aníbal y a Matías, un saludo especial. A Ricardo Mañek y a Rufino y Priscila. Y Priscila, sí, que siempre también nos escuchan. oyentes fieles que siempre nos escuchan. Les agradecemos por sintonizarnos y yo les agradezco a ustedes, Gaby, César por venir, Javi por estar también y disfrutando de este programa que la gente lo puede acceder a través de YouTube. Síganos en la semana en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter y YouTube, escuchando también los programas y recomendándolos. Pero nos vamos de esta parte para escuchar el milagro de Jesús.